Muy bien, amados, ¿qué es lo que está pasando en Israel y el Medio Oriente en estos últimos días? Como ya muchos saben, cosas tremendas han estado pasando desde que hubo este conflicto entre Israel y Hamás, pero ahora también Irán se ha involucrado directamente en esta batalla campal, en esta guerra, ya que lanzaron hace pocos días drones y misiles desde Irán directamente hacia Israel, algo inédito, algo que jamás había acontecido, ya que, como bien sabemos, Irán había atacado a Israel desde, usando a distintos grupos como Hezbollah o Hamas, etcétera, pero nunca directamente. Y algo tremendo aconteció hace pocos días cuando Irán lanzó estos drones y estos misiles hacia Israel, lo cual ha creado una tensión tremenda. Y el mundo está esperando a ver qué va a hacer Israel. ¿Responderá acaso Israel? ¿Tomará medidas? ¿Atacará Israel a Irán? Bueno, las últimas noticias que nos llegan es que es posible que Israel sí ataque a Irán, y de hecho hay noticias que hablan acerca del día sábado como posible día de ataque de Israel hacia Irán. No sabemos si directamente en las tierras del país de Irán o si atacarán a personas importantes del gobierno de Irán fuera de su propia tierra. Pero lo que sí sabemos es que la tensión en el Medio Oriente está en un nivel tan terrible como jamás habíamos visto en toda la historia. O sea, la crisis que se está viviendo en el Medio Oriente creo que supera lo que hemos visto a través de toda la historia, y el mundo está preocupado por qué pudiera acontecer en el futuro. Y surgen preguntas como, por ejemplo, ¿se realizará un tratado de paz en estos días? ¿Será que Israel atacará? ¿Será que pudiéramos ver una tercera guerra mundial? Ya que no solamente preocupa lo que está pasando entre Israel e Irán y el conflicto en el Medio Oriente, sino lo que esto pudiera traer para otras naciones, ya que un posible conflicto entre Irán e Israel, hablando de una guerra ya más directa, pudiera involucrar también a países, potencias como Estados Unidos y Rusia, quizás China también. Y la gente tiene preocupación de que exista en el futuro una tercera guerra mundial. Pero una pregunta que también algunos hermanos nos han hecho en las últimas horas es la siguiente: ¿estaríamos acaso a punto de ver la realización de la batalla de Armagedón, o peor aún, la guerra de Gog y Magog? ¿Pudiéramos ver una de estas guerras en nuestros días? ¿Será que estamos al borde de una de estas guerras terribles? Bueno, en este video queremos hablar acerca de todo esto, y la manera como vamos a explicar este video es de la siguiente forma. Primero quiero explicar algunas cosas importantes con respecto a el trasfondo profético de lo que está pasando en Israel y por qué lo que está pasando en el Medio Oriente tiene una relevancia profética tremenda con respecto a las profecías escatológicas y el surgimiento del anticristo. Veremos también, en segundo lugar, qué dice la Biblia que acontecerá para Israel en el fin de los tiempos, o sea, cuál es el destino para Israel según lo que la palabra de Dios nos indica. Y al final del video queremos responder a esas grandes preguntas de si acaso pudiéramos estar presenciando el inicio o la entrada de la batalla de Armagedón o la guerra de Gog y Magog, y cuándo pudieran acontecer estas. Así que muy atentos a lo que se viene en este video. Pero antes, recuerden que este lunes pasado tuvimos una transmisión tremenda, una entrevista con una hermana que vive en Israel y que estuvo contándonos todo acerca de este conflicto, el inicio de este conflicto, por qué razón hay este odio, cómo fue que comenzó todo, qué pasó en Israel cuando sintieron las alarmas y los ataques de estos misiles iraníes hacia tierras de Israel. Y ahí nos comentó algunos datos profundos que usted necesita saber, así que les recomiendo que después de este video usted mire esa transmisión si aún no lo ha visto, porque juntos estoy seguro que vamos a aprender muchísimo con lo que esa hermana nos contó desde Israel, reportándonos lo que está pasando allá en Israel en estas últimas horas.
Muy bien, lo primero que tenemos que considerar en este video es la importancia profética y escatológica que tiene lo que está pasando en el Medio Oriente y en especial en Israel en estos tiempos. Sabes que lamentablemente hay muchas personas incrédulas en el mundo secular que ven estas cosas, estos conflictos como sencillas guerras, cosas normales, y aún hasta creyentes escépticos e incrédulos ven estas cosas como normales. O sea, ven la guerra de Israel y el conflicto en el Medio Oriente como algo normal. Incluso hasta su resurgimiento político del año 48 lo ven como algo normal, como cosas que tienen que pasar. Y la gran verdad es que están en ceguera, así como Jesús le dijo a los fariseos que no podían distinguir las señales de los cielos que avisaban que ya había llegado el Mesías. Y así también, tristemente, hay personas, aún creyentes, aún fieles en Cristo, que ignoran las profecías del fin y que son incrédulos ante estas cosas. Pero qué bueno que podamos abrir nuestros ojos espirituales para poder darnos cuenta que lo que estamos viendo no son meros eventos políticos, sino que lo que estamos viendo son señales proféticas tremendas que nos anuncian algo tremendo. Y lo voy a enfatizar así con esta oración: lo que estamos viendo en el Medio Oriente e Israel es sencillamente, óigalo bien, la preparatoria para el reino del anticristo. ¿Por qué razón digo que lo que estamos viendo es la preparatoria para el reino del anticristo? Bueno, por dos motivos principales. En primer lugar, lo que estamos viendo en el aspecto de la guerra y el conflicto en el Medio Oriente es la preparatoria para el surgimiento del anticristo. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos las profecías bíblicas podemos ver de una manera muy obvia que el anticristo no se va a manifestar en un tiempo de paz, de tranquilidad, sino precisamente en un tiempo de guerra, conflicto, donde el mundo estará a punto, al borde de una guerra mundial terrible. Muchas personas preguntan que estaremos acaso justo previo a presenciar la Tercera Guerra Mundial, y la respuesta, a mi humilde opinión, es que aunque pudiéramos ver, sí, conflictos, guerras, creo que una Tercera Guerra Mundial con el tipo de armamento que tenemos en este tiempo sería algo devastador, por lo cual creo que es algo que está reservado para el tiempo del fin, o sea, para el tiempo de la gran tribulación. Pero lo que sí estamos viendo en este tiempo es una preparatoria, un conflicto, una crisis terrible en el Medio Oriente que sí pareciera ser la antesala a una guerra masiva. Pero lo curioso es que precisamente en ese escenario es que el anticristo se va a manifestar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, cuando analizamos la profecía bíblica de los 7 sellos, podemos ver en el capítulo número 6 de Apocalipsis que el apóstol Juan dijo de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y dice el apóstol Juan: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Note algo tremendo, y es que aquí no está hablando acerca del regreso de Cristo, sino de el surgimiento o la manifestación de la persona del anticristo. Y Juan lo ve en este primer sello montado sobre un caballo blanco, con un arco levantado pero sin flecha, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y este caballo blanco con el arco levantado pero sin flecha habla del mensaje de engaño con el cual el anticristo va a seducir a las naciones, haciéndose pasar por el Mesías, haciéndose pasar por aquel que va a traer la solución para este mundo. Y es por esto que la palabra también enseña en Primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 en adelante, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán. Lo que este pasaje está indicando es que la consigna con la cual el anticristo se va a manifestar será la de paz y seguridad, un mensaje que se oye mucho en estos días. El mundo político está pidiendo paz y seguridad, y el anticristo va a prometer paz y seguridad para el mundo entero, pero en especial para el Medio Oriente y en específico para Israel. Y es por esto que lo más evidente es reconocer que el anticristo se va a manifestar en un tiempo como este, un momento de crisis, de conflicto en el Medio Oriente, donde la guerra masiva estará al borde y el mundo clamará por un Salvador, y será ahí que el anticristo se va a manifestar. Por esto digo que los conflictos, la guerra, estos rumores de guerras son la preparatoria para el reino del anticristo. Pero un segundo aspecto que estamos viendo que nos indica también que el anticristo pudiera usar una preparatoria así para manifestarse es los intentos de paz que se han querido orquestar en este último tiempo, o sea, los diferentes tratados de paz que se han intentado firmar en el Medio Oriente para conseguir eso que tanto anhelan, la paz y la seguridad. Y digo esto porque, como muchos saben, en el 2020 Israel firmó el famoso acuerdo abrahámico con los Emiratos Árabes, siendo así el tercer país en hacer la paz con Israel después de Egipto y Jordania. Y así durante los años han intentado crear relaciones, o sea, de paz entre los países, Israel con el Medio Oriente. Y este año pasado, año 2023, Israel casi logra la paz, un tratado de paz, firmar el acuerdo abrahámico con el gran país de Arabia Saudí, pero nunca llegó a firmarse debido a lo que pasó con el grupo Hamas e Israel, y todo esto rompió las relaciones, pero se han estado intentando preparar estos contactos de paz, y lo que se ha estado haciendo es sencillamente también la preparatoria para el reino del anticristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo que sucede es que la palabra enseña en Daniel capítulo 9 y versículo 27 en adelante que el anticristo por otra semana confirmará el pacto con muchos. Note eso, que dice que el anticristo confirmará el pacto, y si dice que lo confirmará es porque ya habría desde antes distintos y numerosos intentos para crear esa paz, pero que se habrá roto una y otra vez. Es por esto que, en primer lugar, en el primer aspecto de este video, quiero decirles que según lo que la profecía bíblica nos indica, lo que pudiéramos esperar para el futuro inmediato, o sea, el futuro cercano, es que a menos que Cristo regrese por su iglesia en el evento llamado como arrebatamiento en los próximos días u horas, lo cual pudiera acontecer porque no falta ninguna profecía por cumplirse para que Cristo regrese por su pueblo. Él puede venir hoy mismo, mañana, en unos años, no lo sabemos, pero a menos que Cristo venga de inmediato en estos días, lo que veremos a continuación es lo siguiente: más conflictos, más guerra, más tensión en el Medio Oriente, y a la vez distintos intentos de acuerdos de paz. Se tranquilizan los ánimos, se bajan los ánimos, se crean ciertos acuerdos para ponerle un alto al fuego, y de repente otra vez la guerra se intensifica. En fin, lo que estaremos viendo en el futuro inmediato, insisto, a menos que Cristo venga por su pueblo en los próximos días. Él puede hacerlo, aleluya. No sabemos el día, la hora, mes ni año. A menos que Él venga por su pueblo ya mismo en estos días, lo que veremos en el futuro cercano es este conflicto creciendo, 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 y diferentes intentos de paz, óigalo bien, hasta que llegue el momento cuando ya la crisis no aguantará más, y será en ese entonces que el anticristo se va a manifestar, cuando el anticristo estará ya a punto de manifestarse. Y será en ese momento que entonces la palabra nos da evidencia de que la iglesia será arrebatada debido
a la inminente manifestación del anticristo, la iglesia entonces va a ser primero arrebatada, porque hay quien al presente le detiene hasta que él sea quitado, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Pero cuando la iglesia sea levantada al cielo, entonces será que el anticristo se va a manifestar en un momento de guerra, en un momento de alta crisis, en un momento de mucha tensión en el Medio Oriente y de gran preocupación para el mundo entero, tanto así que el mundo clamará por un líder político. Y será en ese entonces que Israel se verá solo, porque tal parece que aún Estados Unidos va a abandonar a Israel en algún momento, e Israel se va a ver solo, rodeado de enemigos, y será ahí entonces que el anticristo se va a manifestar para traer un tratado de paz y seguridad, va a engañar a las naciones, va a salir promoviéndose como el Mesías mundial que estaban esperando, como el Mahdi para los musulmanes y también como el Mesías que los israelitas, los judíos, han estado esperando, ya que rechazaron al Mesías verdadero. Y tristemente Israel como nación va a ser engañada, porque van a recibir al Mesías, va a ser posible la restauración del tercer templo. Los judíos van a pensar que el anticristo será su Mesías que han estado esperando, porque va a prometerles la seguridad, la paz, la protección de sus enemigos. Pero la palabra enseña en Daniel también, Daniel capítulo 9, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto habla, mi hermano querido, de la manera como el anticristo va a mostrar su verdadero rostro malvado y anticristo y anti-Israel, porque va a perseguir a Israel, el pueblo de Dios, pueblo que va a tener que huir al desierto, así como el Señor Jesús habló o enseñó en Mateo 24 cuando dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, dice aquí la palabra, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. De lo que Jesús está hablando aquí es de la abominación desoladora. Y esto habla de cuando el anticristo entre en el templo y se haga llamar a sí mismo Dios. Pedirá adoración para sí, se proclamará como Dios, rechazará al Dios verdadero y pedirá que los judíos lo adoren a él. Y será en ese entonces que los israelitas se darán cuenta que han sido engañados por el anticristo, y entonces huirán al desierto, y el anticristo va a confabularse con los países árabes para perseguir a Israel, e Israel se va a ver solo. Las naciones le van a dar la espalda, pero algo especial Dios va a hacer con Israel en ese tiempo, y te lo quiero contar ahora, pero no te vayas, porque en unos minutos quiero contarte acerca de la guerra de Gog y Magog y Armagedón, si pudiéramos estar acaso al borde de una de estas guerras, y que veremos en el futuro cuándo será la batalla de Armagedón y la guerra de Gog y Magog. Lo contaremos en unos minutos, pero permítame antes decirle que cuando el anticristo engaña a Israel y a la mitad de los 7 años él comienza a perseguir a Israel, comenzando así el tiempo de la gran tribulación, Dios entonces comenzará a tratar con el pueblo de Israel para restaurarles, porque la palabra enseña en Romanos capítulo 11, porque no quiero, dice la palabra, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Pablo aquí a los gentiles, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y dice la palabra, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Oiga esto, Israel en la soberanía de Dios fue endurecido
para que los gentiles pudiéramos alcanzar misericordia y la puerta de salvación, o sea, la promesa del Mesías, fuera abierta a toda persona que quiera creer en Cristo para ser salva, aunque no sea judío. Pero dice aquí la palabra, este gran misterio, que cuando acabe la plenitud de los gentiles, o sea, cuando termine el tiempo, la dispensación de la iglesia gentil aquí en la tierra y la iglesia sea arrebatada, levantada al cielo, entonces Dios comenzará, le dará inicio a lo que se llama como la última semana de Daniel. Como expliqué en un reciente video, Dios comenzará la última semana de Daniel, donde Él tratará con su pueblo. ¿Para qué? Para que todo Israel sea salvo. Y dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí en el desierto, cuando Israel se encuentre solo, abandonado, engañado, estafado, por decirle así, por el anticristo, será entonces que Dios tratará con ellos. Y la palabra profetiza en Zacarías 12 que Dios tratará con ellos a través de su Espíritu Santo, cuando dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Gracia y oración. Dios les extenderá su gracia para que sean salvos. Dice ahora aquí Cristo Jesús hablando, preencarnado a través de Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y será entonces, en ese entonces, que el anticristo será avergonzado, porque Dios guardará a su pueblo y Dios salvará a su pueblo Israel, el cual va a reconocer a Cristo Jesús. Y cuando Israel lo reconozca al final de los 7 años, Cristo Jesús regresará por segunda vez y va a destruir, va a matar al anticristo, al falso profeta, y va a apresar a Satanás durante 1000 años. Y Cristo comenzará con la iglesia un reino glorioso desde Jerusalén para el mundo entero. Y Jerusalén, Israel, va a ser puesta como cabecera de montes. O sea, Dios va a levantar a Israel por encima de todas las naciones, porque es promesa de Dios. Y ese, mi estimado amigo, es el destino profético de Israel. Hoy están endurecidos. Hoy muchos de ellos no reconocen al Mesías. Son solamente un estado político, pero que todavía tienen un plan de Dios, un propósito, una promesa sobre ellos. Y es que cuando llegue el momento de la gran tribulación, Dios los va a salvar para que también ellos sean salvos, y van a ser salvados primero espiritualmente, que es la salvación más importante, y también Dios los va a salvar políticamente de sus enemigos. Sin embargo, ¿estaremos ahora acaso al borde de la batalla de Armagedón? ¿Estaremos acaso al borde de la guerra de Gog y Magog? Y toco esta pregunta porque me han estado, como ya dije en el principio, me han estado llegando muchas preguntas en las redes sociales y hermanos en la fe acerca de: pastor, ¿estaremos ya viendo la guerra de Gog y Magog? ¿Qué pasa si finalmente Israel ataca a Irán y se vuelve esto una guerra, y Estados Unidos y Rusia se involucra junto con China en esta guerra? ¿Pudiera ser acaso esta la guerra de Gog y Magog? Bueno, permítame responderle en estos breves minutos. Y primeramente quiero hablar acerca de la batalla de Armagedón. ¿Pudiéramos estar acaso viendo muy cercana la batalla de Armagedón? En primer lugar, ¿qué es la batalla de Armagedón? Esta, sencillamente, mi estimado hermano, es la batalla que se dará lugar, oiga esto, al final de los 7 años. Sí, al final de los 7 años, cuando Cristo va a regresar para rescatar a Israel y reinar en la tierra. Es ahí que se va a dar la batalla de Armagedón, por lo cual no estamos ahora en la batalla de Armagedón, ni estamos cercanos, o sea, a meses o días de la batalla de Armagedón, porque esta
va a acontecer al final de los 7 años, y como todavía no ha comenzado la gran tribulación, todavía la iglesia no ha sido arrebatada, todavía no se ha manifestado el anticristo, ni se ha abierto sello apocalíptico alguno, todavía no puede acontecer la batalla de Armagedón. Y esto lo vemos en Apocalipsis 16, donde dice la palabra: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el contexto habla acerca de 3 espíritus, podemos verlo allá arriba, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que saldrán del anticristo, el falso profeta, de Satanás, para engañar a los reyes de la tierra, para que vengan a congregarse en el valle de Armagedón. Pero ojo a esto, el cumplimiento de esa batalla lo vemos al final casi en Apocalipsis 19, también versículo 19, donde la palabra dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, por lo cual esta es la batalla de Armagedón, lo que pasará al final de los 7 años. El anticristo vendrá a Cristo Jesús, regresar del cielo, pero va a intentar hacerle la guerra, pero no va a triunfar, porque Cristo Jesús lo va a destruir al anticristo y también al falso profeta y a sus ejércitos, que estarán congregados en el valle de Megido o de Armagedón, y Satanás va a ser atado durante 1000 años, porque no hay nadie que pueda vencer a Cristo Jesús. No sé usted qué batalla hoy esté enfrentando, pero déjeme decirle, su Salvador es también Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo crees conmigo, escribe amén en los comentarios, por lo cual Él te puede dar victoria. No hay enemigo demasiado grande contra Cristo. Él te va a dar la victoria. Así que todavía no estamos viendo la batalla de Armagedón. Falta primero que acontezca el arrebatamiento, la manifestación del anticristo, y entonces al final de los 7 años acontecerá la batalla de Armagedón. Pero ¿qué pasa con la batalla o la guerra de Gog y Magog? Permítame decirle o explicarle antes qué es la guerra de Gog y Magog. ¿Pudiéramos acaso estar a punto de ver esta guerra? Ya que Rusia, como ya dije, pareciera estar involucrada de cierta manera, que esta guerra por fin es una guerra literal entre Israel e Irán, más allá de solo lanzar misiles. Bueno, la guerra de Gog y Magog está profetizada en el libro de Ezequiel, capítulo 38, cuando el profeta dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog es el rey de Magog y Magog es Rusia, por lo cual aquí parece que Dios está velándole al príncipe de la tierra de Rusia para el momento futuro. Dice: príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y note lo que dice el versículo 8: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y dice: subirás tú y vendrás con tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Note cómo la profecía dice que Gog y Magog vendrán contra Israel junto con muchos pueblos. ¿Cuándo? Cuando ellos estén morando confiadamente. Pregunto, ¿acaso Israel en estos tiempos está viviendo confiadamente? Obviamente no. ¿Está Israel en estos momentos bajo una tensión terrible? De hecho, desde que fueron establecidos como Estado independiente en el año 48 hasta nuestros días, ha sido una y otra contienda, un conflicto y otro. E Israel no está confiado, o sea, no está morando confiadamente. Israel
ha estado bajo tensión, conflicto y una crisis terrible, hablando políticamente. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando aquí? Está hablando después del milenio, porque como ya expliqué, cuando Cristo regrese en su segunda venida literal y visiblemente a la tierra, el Señor va a reinar aquí en la tierra desde Jerusalén con su iglesia y con Israel desde Jerusalén para todas las naciones, y será entonces únicamente en ese entonces que Israel morará confiadamente, porque todas aquellas naciones enemigas tendrán que someterse a Cristo Jesús y a su pueblo y estarán morando confiadamente. Pero al final de los 1000 años, la palabra enseña que sucederá entonces la guerra de Gog y Magog, y esto lo encontramos en la palabra profetizado en el pasaje de Apocalipsis 20, versículo 7, cuando dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estarán en los 4 ángulos de la tierra. Oiga esto: a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No sé por qué razón hay maestros diciendo en estos días que antes del arrebatamiento tiene que venir la guerra de Gog y Magog, o que va a acontecer ahora la guerra de Gog y Magog, cuando la palabra enseña que esta guerra sucederá al final del milenio. O sea, faltan por lo menos 1007 años si es que Cristo hoy viniera por su iglesia en el arrebatamiento. No sabemos, insisto, siempre cuándo será, porque siempre hay gente que se confunde, no sabemos día, hora, pero lo que digo es que cuando suceda el arrebatamiento y se manifieste el anticristo, entonces hay que contar 7 años y después 1000 años para que venga la guerra de Gog y Magog, lo cual será la liberación de Satanás, que estará atado durante 1000 años. Él será suelto por un misterio que pertenece a la soberanía de Dios. Será suelto el diablo para engañar a las naciones que se van a reunir para guerrear contra Cristo, el cual estará reinando desde Israel. Y será ahí que la profecía acerca de Gog y Magog se cumplirá al final de los 1000 años. Sin embargo, ojo a esto. Algo poderoso o profundo que hay que aprender con respecto a la profecía del fin es que muchas veces, muchas de estas profecías tienen cumplimientos dobles. O sea que aunque hay un cumplimiento final para tal profecía, a veces vemos antes, tiempos previos, cumplimientos que son tipos del cumplimiento final. Tremendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, Antíoco Epífanes fue un hombre que tipificó al anticristo y ofreció una cerda en el templo judío, haciendo un tipo de la abominación desoladora. Pero no fue él el anticristo, ni tampoco fue esa la abominación desoladora final de la cual la Biblia profetiza. Entonces vemos ahí cumplimientos a través de la historia que son tipos del cumplimiento final. Esto nos dice que pudiéramos ver en este tiempo tipos de la guerra de Gog y Magog, o sea, intensificación del odio de Rusia hacia Israel. Pudiéramos ver acercamiento de estos países que odian al pueblo de Israel, intentando acabar con el pueblo de Dios, pero todavía no es la guerra de Gog y Magog, ni tampoco la batalla de Armagedón. Así que paz, pueblo de Dios. Y sabes que termino con esto. Lo que estas cosas, estas señales, el conflicto en Israel, lo que está diciendo es que Cristo viene pronto por su pueblo. Por esto hay que vivir en santidad para Dios, prepararnos, poner aceite en nuestras lámparas, prepararnos porque Cristo viene pronto por su pueblo. Número 2, hay que predicar el evangelio porque el tiempo se acaba. Y número 3, hay que orar por el pueblo de Israel para que el Señor cumpla su propósito y plan en esa nación que tanto amamos, para que ellos puedan
ser salvo reconociendo a Cristo Jesús. Sin embargo, un último consejo importante es que la iglesia debe tener paz. Paz. Veo muchas personas que se escandalizan con estas cosas y que les da ansiedad estas cosas. Mi hermano, paz. Si usted tiene a Cristo, usted debe tener paz, porque lo que esto dice es que Cristo pronto vendrá por su pueblo. Pronto seremos arrebatados para estar con el Señor en el cielo. La palabra dice en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que ánimo, pueblo de Dios. Se acerca el día glorioso cuando Cristo levantará a su pueblo. El mundo va a seguir de mal en peor, pero todo esto debe servir de señal para la iglesia, para el pueblo de Dios, que sepamos que Cristo viene pronto y hay que prepararnos. Dios te bendiga. Te recomiendo que mires a continuación la entrevista que le hicimos a la hermana Débora en Israel. Mire esa entrevista tremenda. Número 2, también le recomiendo el video de el papel del Islam para el fin de los tiempos. ¿Por qué razón es importante el mundo árabe para la profecía del tiempo del fin, que tiene que ver con el anticristo? Mire ese video a continuación. Y también tengo un video tremendo acerca de si Israel sigue siendo el pueblo de Dios o no, porque me he encontrado personas que dicen, no, es que Israel ya no es el pueblo de Dios. Mire ese video. Todavía Dios tiene un plan con ese pueblo. Dios te bendiga mucho. Déjanos un fuerte like si te bendijo este video y comparte este video y déjanos tu comentario abajo. Dios te bendiga. Hasta pronto.